Mi nombre es Damián, tengo 32 años, y hasta hace exactamente un mes y 3 días, mi vida era un algoritmo perfectamente ejecutado. Como ingeniero de software, mi mundo se rige por la lógica, por el orden, por la clara y predecible secuencia del si ocurre A, entonces sucede B. Construyo sistemas complejos a partir de reglas simples, y esa misma filosofía la aplicaba a mi existencia. Tenía un buen trabajo en una empresa tecnológica en crecimiento, un coche que siempre arrancaba a la primera, y una pequeña casa con un jardín que, aunque modesto, era mi santuario de paz. En ese universo de certezas y rutinas controladas, mi prometida, Renata, era mi única y bienvenida variable caótica. La conocí hace 4 años en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, Héctor. Yo estaba en un rincón, analizando la dinámica social del evento como si fuera un sistema operativo, y ella irrumpió en mi campo de visión como un cometa. Renata, con sus 29 años, era pura energía. Su risa era un estallido que contagiaba a toda la habitación, sus gestos eran amplios y dramáticos, y se movía con una confianza que yo solo podía admirar desde la distancia. Era el tipo de persona que no camina por la vida, sino que baila a través de ella. Para mi sorpresa, esa noche se acercó a mí. Mientras yo hablaba de la eficiencia de los algoritmos de ordenación, ella me interrumpió para contarme una anécdota increíblemente divertida sobre cómo se perdió en su propio barrio tratando de seguir a una mariposa. Me descolocó por completo. Y me fascinó. Renata era mi caos hermoso. Donde yo veía patrones, ella veía posibilidades. Donde yo planificaba, ella improvisaba. Nuestra relación, para muchos, era un enigma, pero para nosotros funcionaba con la precisión de un engranaje perfecto. Yo era su ancla, su puerto seguro en medio de su torbellino de emociones e ideas, ella era mi aventura, el color vibrante que rompía la monotonía de mi código binario. Nuestra casa era un reflejo de esa dualidad. Mi estudio era un santuario de minimalismo y orden, monitores alineados, cables perfectamente organizados, todo en su sitio. El resto de la casa era territorio de Renata, cojines de colores explosivos, cuadros abstractos que cambiaba de lugar cada semana y pequeñas plantas que aparecían en los rincones más inesperados. Y yo amaba ese desorden. Amaba llegar a casa y no saber qué pequeña sorpresa me encontraría. Por eso, cuando le propuse matrimonio, lo hice a mi manera. Durante meses, desarrollé un pequeño programa, una especie de juego de aventuras de texto que la guiaba a través de nuestros recuerdos más importantes, la primera cita, nuestro primer viaje a la costa. El día que adoptamos a nuestro perro, Leo. La última pregunta del juego era ¿quieres añadir un nuevo capítulo llamado, para siempre? Recuerdo su reacción no como una simple respuesta, sino como una explosión de alegría. Se abalanzó sobre mí, llorando y riendo al mismo tiempo, gritando sí, por supuesto que sí, mi ingeniero loco. En ese momento, sentí que mi algoritmo de vida había alcanzado su estado óptimo. La felicidad era una variable que finalmente había logrado definir. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos para la boda, un proyecto que Renata lideraba con un entusiasmo desbordante. Yo, por mi parte, me encargaba de la logística, hojas de cálculo con presupuestos, listas de proveedores, cronogramas. Habíamos elegido un lugar precioso a las afueras de la ciudad, una vieja casona con un jardín inmenso, perfecto para la ceremonia al atardecer que ella siempre había soñado. Ya habíamos hecho la degustación del menú, un proceso en el que Renata insistió en probar cada postre 2 veces para asegurar la calidad. Habíamos elegido las flores, unas peonías de un rosa pálido que, según ella, olían a promesas. La lista de invitados estaba casi cerrada, la música seleccionada, el fotógrafo contratado. Cada pieza del puzzle encajaba a la perfección. Estábamos en la recta final, a solo unas semanas del gran día. La emoción era palpable en el aire de nuestra casa. Por las noches, nos sentábamos en el porche, con una copa de vino, y hablábamos del futuro. De los hijos que tendríamos, de los viajes que haríamos, de envejecer juntos en esa misma casa. Yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Tenía una vida ordenada, un futuro planificado y a la mujer que amaba a mi lado. Mi sistema era estable, seguro y a prueba de fallos. O eso era lo que mi lógica me decía.
Qué equivocado estaba. La noche en que todo comenzó a desmoronarse era, irónicamente, perfecta. Era un martes. Recuerdo el día porque los martes Renata y yo teníamos una pequeña tradición, martes de desconexión. Sin teléfonos, sin televisión, solo nosotros, una cena casera y una botella de buen vino. Yo había preparado una pasta con mariscos, su favorita, y ella había encendido unas velas aromáticas que llenaban el salón con un olor a lavanda y vainilla. El ambiente era íntimo, relajado, lleno de esa complicidad silenciosa que se construye a lo largo de los años. Estábamos sentados a la mesa, riendo sobre un pequeño desastre culinario que tuvimos en nuestras primeras vacaciones juntos. La luz de las velas bailaba en sus ojos, y yo me sentí abrumado por una oleada de amor tan intensa que me dejó sin aliento. Pensé en lo increíblemente afortunado que era. En ese preciso instante, mientras yo estaba perdido en mi ensoñación, ella dejó su copa sobre la mesa con un gesto decidido. Damián, cariño, empezó, con un tono que era una extraña mezcla de casualidad y anuncio importante. He estado revisando la lista de invitados y he añadido a alguien más. He invitado a Bruno. El nombre tardó un segundo en registrarse en mi cerebro. Bruno. No un Bruno cualquiera. Bruno era su exnovio de la universidad. No un novio pasajero, sino el exnovio. La relación que tuvo justo antes de conocerme, una de esas historias épicas y turbulentas que duran años y dejan una marca. Aunque siempre me aseguró que habían terminado como amigos, la forma en que a veces hablaba de él, con una especie de nostalgia idealizada, siempre me había generado una pequeña e incómoda punzada en el estómago. Traté de mantener la calma. Mi mente lógica me decía que no debía sacar conclusiones precipitadas. Oh, fue todo lo que pude decir al principio. ¿Bruno? Vaya, hace años que no sabes nada de él, ¿no? ¿Por qué ahora? Intenté que mi voz sonara curiosa, no acusadora. Renata suspiró, un suspiro largo y un poco teatral, como si mi pregunta fuera predecible y ligeramente agotadora. Bueno, nos encontramos por casualidad en una red social profesional hace unos meses. Hemos estado hablando un poco. Es un capítulo totalmente cerrado, Damián, lo sabes. Pero fue una parte importante de mi vida, y creo que sería un gesto de madurez por parte de ambos que estuviera allí para verme empezar este nuevo capítulo. Madurez. La palabra resonó en mis oídos. Algo no encajaba. Invitar a un ex a tu boda no me parecía un acto de madurez, sino una complicación innecesaria. Una fuente potencial de incomodidad para mí, para él, para su actual pareja si es que la tenía. No lo sé, Renata, dije, escogiendo mis palabras con cuidado. Me parece un poco extraño. Es nuestro día. Quiero que se trate de nosotros, no de cerrar capítulos pasados. Además, ¿no sería incómodo para su esposa? Fue entonces cuando su expresión cambió. La sonrisa relajada se desvaneció y fue reemplazada por una máscara de impaciencia y una pizca de arrogancia. Era una mirada que había visto antes, en pequeñas dosis, cuando no estaba de acuerdo con ella en algo trivial, como el color de una pared o el restaurante para cenar. Pero nunca la había visto tan intensa, tan afilada. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y su voz bajó un tono, volviéndose fría y cortante. Mira, Damián. Bruno vendrá a la boda. No era una sugerencia. Era una declaración. Él y yo somos adultos. Su esposa, Camila, no podrá venir porque tiene un viaje de negocios ese fin de semana, así que no hay drama por ese lado. Esto es una prueba de madurez, para todos. Y francamente, me decepciona que no lo veas así. Sentí como la sangre se me subía a la cabeza. La decepcionada era ella. No solo ignoraba mis sentimientos, sino que los invalidaba, los etiquetaba como inmaduros. Mi cerebro, mi procesador lógico, se sobrecalentó. ¿Desde cuándo el amor significaba aceptar ciegamente decisiones unilaterales que te hacían sentir incómodo y faltado al respeto? Renata, esto no se trata de madurez, argumenté, mi voz más firme de lo que esperaba. Se trata de respeto. De respeto por mí, por nuestra relación, por el día de nuestra boda.
Y no me siento respetado ahora mismo. Y entonces, soltó la bomba. La frase que lo cambió todo. Se reclinó en su silla, cruzó los brazos y me miró fijamente, con los ojos entrecerrados. Pues es lo que hay, sentenció. Bruno vendrá a la boda. Es un capítulo cerrado y quiero que esté allí. Si te molesta, ahí está la puerta. Silencio. Un silencio denso, pesado, que absorbió todo el aire de la habitación. Las velas parpadearon. Ahí está la puerta. En nuestra casa. A unas semanas de nuestra boda. Me estaba dando un ultimátum. ¿Aceptas mis términos o te vas? Mi amor por ella, nuestra historia, nuestro futuro, todo reducido a una transacción, a una prueba de lealtad en la que yo no tenía ni voz ni voto. El ingeniero en mí buscaba una solución lógica, un compromiso. Pero el hombre en mí solo sentía una herida profunda y helada. Por primera vez en 4 años, miré a Renata y no vi a mi caos hermoso. Vi a una extraña. Una extraña arrogante y egoísta que estaba dispuesta a arriesgar nuestra felicidad por un capricho. Para evitar una explosión, para no destruir todo en ese mismo instante, recurrí a la única respuesta que mi cerebro conmocionado pudo formular. Asentí lentamente, forzando una calma que no sentía. De acuerdo, dije, mi voz apenas un susurro. Lo entiendo. Pero no entendía nada. Y mientras recogíamos la mesa en silencio, el olor a lavanda y vainilla de repente me pareció sofocante, como el perfume de una mentira. Esa noche, me acosté a su lado, pero sentí que había un abismo entre nosotros. El algoritmo de mi vida había encontrado un error crítico, una excepción no controlada que amenazaba con colapsar todo el sistema. Y por primera vez, tuve miedo. Los días que siguieron a esa conversación fueron un infierno de normalidad forzada. Actuábamos como si nada hubiera pasado. Hablábamos de los detalles finales de la boda, de la distribución de las mesas, de la canción para nuestro primer baile. Renata estaba radiante, llena de energía, como si su ultimátum nunca hubiera existido. Para ella, el asunto estaba zanjado. Yo había cedido, como ella esperaba, y todo volvía a estar bajo su control. Pero para mí, cada sonrisa suya, cada gesto de cariño, se sentía hueco, contaminado por el eco de sus palabras, ahí está la puerta. La duda, una vez plantada, creció dentro de mí como una mala hierba, enredándose en cada pensamiento. ¿Por qué era tan importante para ella la presencia de Bruno? ¿Por qué estaba dispuesta a arriesgar nuestra paz por él? Empecé a observar a Renata con otros ojos, no como su prometido, sino como un analista de sistemas buscando un fallo. Noté cómo su teléfono se había vuelto una extensión de su mano, siempre boca abajo sobre la mesa, siempre con ella, incluso cuando iba al baño. Noté las sonrisas fugaces que dedicaba a la pantalla cuando creía que yo no la miraba. Mi mente lógica me gritaba que estaba siendo paranoico, que el dolor del ultimátum me estaba haciendo ver fantasmas. Pero mi instinto, esa parte primitiva que a menudo ignoramos, me decía que algo estaba fundamentalmente roto. La necesidad de saber, de encontrar una prueba tangible que confirmara o desmintiera mis sospechas, se convirtió en una obsesión que me carcomía por dentro. El detonante ocurrió una noche de jueves. Estábamos viendo una película en el sofá. A mitad de la película, Renata se levantó para ir a la cocina a por un vaso de agua. Dejó su teléfono sobre la mesa de café, boca abajo, como siempre. Unos segundos después, la pantalla se iluminó con una vibración silenciosa. Por el rabillo del ojo, alcancé a ver la notificación antes de que se apagara. Era un mensaje de WhatsApp. El nombre del remitente era Bruno. Y debajo del nombre, la vista previa del mensaje decía, pensando en nuestro viaje al lago. Mi corazón dio un vuelco y empezó a latir con una fuerza brutal contra mis costillas. El lago. Ella me había contado sobre un viaje al lago con Bruno años atrás, una de esas historias que se cuentan con una sonrisa nostálgica. El emoji del guiño. Era descarado. Íntimo. No era el mensaje de un amigo con el que se ha cerrado un capítulo. Cuando Renata volvió, actué con normalidad. Le sonreí. Pero por dentro, se había desatado una guerra.
La parte de mí que la amaba quería creer que era un malentendido. La parte de mí que se sentía herida y traicionada exigía la verdad. Esa noche, esperé a que se durmiera profundamente. Su respiración era tranquila, rítmica. La mía era agitada, entrecortada. Con las manos temblando, hice algo que siempre me había parecido una violación imperdonable de la confianza. Tomé su teléfono. Mi pulso martilleaba en mis oídos mientras desbloqueaba la pantalla. La contraseña era la fecha de nuestro aniversario. La ironía era tan amarga que me hizo sentir náuseas. Abrí su WhatsApp y busqué el nombre de Bruno. Allí estaba. Un historial de chat que se remontaba a más de 3 meses atrás. Empecé a leer. Al principio, eran mensajes esporádicos, saludos casuales. Pero rápidamente, el tono cambió. Se volvieron diarios, personales. Lejos de ser una simple amistad, sus conversaciones eran un campo minado de coqueteos, de confidencias que ella nunca había compartido conmigo. Hablaban de sus sueños, de sus frustraciones, de lo bien que se entendían. Bruno le decía cosas como nadie me hace reír como tú y Renata respondía con emojis de corazones y frases como siempre ha sabido exactamente qué decir. Me sentí como un intruso leyendo el diario de un extraño. La mujer que escribía esos mensajes no era la Renata que yo conocía. O peor aún, era la verdadera Renata, y la mujer con la que yo iba a casarme era solo una fachada. Seguí desplazándome hacia abajo, cada mensaje una nueva puñalada. Leí cómo se burlaban sutilmente de mí. Damián es tan predecible, tan cuadriculado. Nunca entendería nuestra conexión especial, escribió ella en un mensaje. Él es seguridad, tú eres pasión, respondió él. Y entonces, encontré la prueba definitiva. La conversación sobre la boda. Vi cómo Bruno le preguntaba si estaba seguro de que yo estaría de acuerdo. Y la respuesta de Renata me heló la sangre, no te preocupes. Sé cómo manejar a Damián. Le daré un discurso sobre la madurez y cederá. Siempre lo hace. Siempre lo hace. Me veía como a un niño al que se puede manipular, no como a su igual, no como a su futuro esposo. Pero la revelación final, la que convirtió mi dolor en una furia fría y calculadora, fue la conversación sobre la esposa de Bruno, Camila. Asegúrate de que Camila no se entere, escribió Renata. No quiero dramas. Bruno respondió, tranquila. Le he dicho que tengo un viaje de negocios ese fin de semana. No sospechará nada. Era una mentira. Una mentira coordinada, planeada a mis espaldas y a las espaldas de otra persona inocente. La excusa que Renata me había dado, su esposa tiene un viaje de negocios, no era una información que le habían dado. Era una coartada que ellos habían fabricado juntos. Cerré el teléfono y lo dejé exactamente donde estaba. Me senté en la oscuridad del salón durante lo que parecieron horas, sintiendo cómo el dolor se transformaba. La tristeza se evaporó, dejando en su lugar una rabia cristalina, pura. Ya no se trataba de un corazón roto. Se trataba de una traición sistemática y deliberada. Me habían mentido, me habían manipulado y me habían faltado al respeto de la forma más profunda posible. En ese momento, el ingeniero en mí tomó el control. Mis emociones se apagaron y mi cerebro empezó a procesar la información. Tenía los datos. Tenía la prueba de la corrupción en el sistema. Y ahora, necesitaba un plan de acción. No una confrontación impulsiva. No gritos ni lágrimas. Necesitaba una solución lógica, eficiente y devastadora. Una que expusiera la verdad no solo para mí, sino para todos los que habían sido engañados por su farsa. Mi algoritmo de vida no estaba colapsando. Estaba a punto de ejecutar una nueva y terrible rutina. La mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en semanas. La angustia había sido reemplazada por un propósito. Mientras Renata se preparaba para ir al trabajo, tarareando una canción y hablando animadamente sobre los centros de mesa, yo la observaba con una distancia glacial. Era como ver una película en la que yo ya sabía el final. Le sonreí, le di un beso de despedida en la mejilla, un beso que me supo a ceniza, y le dije que la quería.
La facilidad con la que la mentira salió de mis labios me asustó y me fortaleció al mismo tiempo. Estaba aprendiendo a jugar su juego. En cuanto la puerta se cerró tras ella, me puse en acción. El primer paso de mi plan era encontrar a la otra víctima de esta farsa, Camila, la esposa de Bruno. Si mis sospechas eran correctas, ella estaba tan a oscuras como yo lo había estado. Necesitaba confirmarlo. La encontré en menos de 5 minutos. En la era digital, el anonimato es una ilusión. El perfil de Bruno en la red social profesional que Renata había mencionado tenía una foto de perfil de ambos. Hice clic en su etiqueta. Perfil de Camila, público. Era diseñadora gráfica, a juzgar por su portafolio. Sus publicaciones eran una mezcla de proyectos de diseño, fotos de su perro y alguna que otra imagen sonriente con su marido. La imagen de la felicidad conyugal. Una imagen tan falsa como la mía. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar mensaje. Sentí una oleada de duda. ¿Quién era yo para hacer estallar su mundo? ¿Y si me equivocaba? ¿Y si me tomaba por un loco celoso? Pero entonces recordé el mensaje de Renata, sé cómo manejar a Damián. La duda se evaporó. Hice clic. Escribí el mensaje más neutro y directo que pude. Hola, Camila. Disculpa la intromisión. Mi nombre es Damián, soy el prometido de Renata. Creo que tenemos que hablar de algo importante que involucra a nuestros respectivos cónyuges. Por favor, ponte en contacto conmigo si tienes un momento. Gracias. Enviado. La espera fue agónica. Cada minuto parecía una hora. Me preparé un café que no me apetecía, di vueltas por el salón. Y entonces, menos de 10 minutos después, mi teléfono vibró. Era ella. Hola Damián. Gracias por escribirme. Tu mensaje es inesperado, pero quizá no tanto como piensas. Llevo un tiempo sintiendo que algo no va bien. ¿Podemos vernos? Hoy mismo, si es posible. Pero en un lugar discreto. Sentí una oleada de alivio. No estaba loco. Mi instinto no me había fallado. Quedamos en una pequeña cafetería en un barrio al otro lado de la ciudad, un lugar donde la probabilidad de encontrarnos con alguien conocido era prácticamente nula. Llegué temprano. Cuando Camila entró, la reconocí al instante por sus fotos. Era una mujer atractiva, con una mirada inteligente y directa. Se movía con una calma que desmentía la tensión que ambos sentíamos. Nos dimos la mano, un saludo formal y torpe. Gracias por venir, empecé. Siento haberte puesto en esta situación. Ella me interrumpió con un gesto de la mano. No te disculpes. Prefiero una verdad incómoda a una mentira cómoda. Dime qué está pasando. No me anduve con rodeos. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla de los mensajes que había hecho la noche anterior. Las conversaciones, los coqueteos, los planes para la boda. Observé su rostro mientras leía. Su expresión tranquila se fue endureciendo, como si se estuviera convirtiendo en piedra. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Solo un apretar de la mandíbula y un endurecimiento de su mirada que me resultó extrañamente familiar. Era la misma reacción que había tenido yo, el dolor transformándose en rabia. Cuando terminó de leer, levantó la vista de la pantalla, y sus ojos se encontraron con los míos. Vi en ellos el reflejo de mi propia humillación. El viaje de negocios, dijo, su voz era un susurro gélido. Me dijo que tenía una conferencia ineludible en otra ciudad. Incluso me enseñó un falso itinerario. El maldito infeliz. Fue en ese momento cuando la dinámica entre nosotros cambió. Dejamos de ser dos extraños. Éramos aliados, unidos por la misma traición. No estoy triste, Damián, dijo, y su voz recuperó su firmeza. Apretó la taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Estoy furiosa. Furiosa conmigo misma por no haberlo visto antes, por haber ignorado las señales. Y furiosa con él por ser un cobarde mentiroso. Y con ella, añadí yo, por orquestarlo todo y hacerme sentir como el villano por dudar.
Nos quedamos en silencio un momento, el peso de la traición flotando entre nosotros. Fue entonces cuando la idea, que había sido solo un boceto en mi mente, tomó su forma final. Era arriesgado. Era dramático. Era exactamente lo que se merecían. Tengo un plan, dije, inclinándome sobre la mesa. No quiero simplemente cancelar la boda. No quiero una confrontación privada donde puedan manipular la historia y pintarme como un celoso posesivo. Quiero que la verdad salga a la luz. De forma pública e innegable. Camila me miró, sus ojos brillando con una luz peligrosa. ¿Qué tienes en mente? La cena de ensayo es este viernes, expliqué. Es un evento íntimo, solo la familia y los amigos más cercanos. Unos 40 invitados. El círculo de confianza de Renata. El escenario perfecto. Hice una pausa, y luego solté la propuesta. ¿Y si vienes a la cena de ensayo, como mi invitada de honor? Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Camila. No era una sonrisa alegre. Era fría, afilada y llena de una promesa de caos. Me encanta el plan, respondió sin dudarlo. Pero tenemos que hacerlo bien. Sin cabos sueltos. Pasamos la siguiente hora planeando cada detalle con la precisión de dos ingenieros diseñando un sistema. Camila entraría en un momento clave, después de los discursos, para maximizar el impacto. Yo la presentaría como mi más uno sorpresa. El golpe de gracia sería mi propio discurso, donde, en lugar de proyectar fotos de nuestra feliz relación, proyectaría las pruebas de su engaño. Cuando nos despedimos, ya no éramos dos víctimas. Éramos los arquitectos de una venganza meticulosamente planificada. Al volver a casa, me sentí extrañamente tranquilo. La incertidumbre había desaparecido. El camino a seguir estaba claro. Renata y Bruno habían escrito el guión de su pequeña y sucia aventura. Pero el acto final, la espectacular caída del telón, lo escribiríamos nosotros. Los 2 días que transcurrieron entre mi encuentro con Camila y la cena de ensayo fueron la actuación más difícil de mi vida. Tuve que sumergirme por completo en el papel del novio feliz y emocionado, un papel que me repugnaba hasta la médula. Cada momento que pasaba con Renata era una prueba de mi autocontrol. Me convertí en un experto en sonrisas vacías y palabras huecas. El miércoles por la tarde, Renata insistió en que fuéramos a la imprenta a recoger las tarjetas de agradecimiento de la boda. Mientras estábamos allí, hojeando las muestras, ella señaló una fuente caligráfica, elegante y fluida. «Esta es perfecta, ¿no crees?», dijo, su voz llena de entusiasmo. Era la misma fuente que usaba en su firma de correo electrónico. Y, como un golpe en el estómago, recordé haberla visto en los mensajes que le enviaba a Bruno. La misma caligrafía que usaba para planear su traición ahora adornaría las tarjetas que agradecían a nuestros seres queridos por celebrar nuestro amor. Sentí una oleada de náuseas, pero logré sonreír y asentir. «Es perfecta, cariño», dije, y el sabor de la mentira era metálico en mi boca. Esa noche, me pidió que le ayudara a escribir sus votos matrimoniales. Nos sentamos en el sofá, con una copa de vino, y ella empezó a leer en voz alta borradores llenos de clichés sobre almas gemelas y destinos entrelazados. «Quiero que sea algo realmente especial, algo que haga llorar a todos», dijo, mirándome con una expectación que me revolvió el estómago. Yo, que conocía la verdad de sus sentimientos, tuve que ofrecer sugerencias, ayudarla a pulir frases que eran una completa farsa. «Habla de la confianza», le sugerí, con una ironía tan amarga que me sorprendió que no la saboreara en el aire. «Habla de cómo nos apoyamos incondicionalmente». Ella asintió, encantada con la idea, sin darse cuenta de que cada palabra era una daga que yo afilaba para ella. Mientras tanto, mi verdadera alianza se fortalecía en secreto. Camila y yo nos comunicábamos a través de una aplicación de mensajería encriptada. Nuestros intercambios eran breves, eficientes, como los de 2 agentes de campo preparando una operación. «Confirmado, Bruno cree que estoy en una cena de trabajo esa noche». «Cero sospechas», me escribió ella el jueves. «Perfecto», respondí yo. «El proyector del restaurante está listo. He comprobado la conexión. Todo funciona».
Hablar con Camila era mi único anclaje a la realidad en ese mar de hipocresía. Ella no solo era mi cómplice, era la única persona en el mundo que entendía la dualidad que yo estaba viviendo. Me contó más sobre Bruno, sobre sus mentiras pasadas, sobre cómo esta vez era diferente porque, gracias a mí, tenía pruebas irrefutables. Su determinación era inquebrantable, y eso alimentaba la mía. El viernes, el día de la cena, la tensión en nuestra casa era casi palpable, aunque solo yo podía sentirla. Renata estaba eufórica, probándose el vestido que iba a llevar, un elegante vestido blanco corto. Daba vueltas por el salón, preguntándome si se veía lo suficientemente prenovia. «Te ves preciosa», le dije, y por un fugaz y doloroso instante, lo dije en serio. Recordé a la mujer de la que me había enamorado, la que tenía una luz propia. ¿En qué momento se había apagado esa luz para mí, reemplazada por la sombra de la traición? «¿No estás nervioso?», me preguntó, mientras se retocaba el maquillaje. «Yo estoy temblando de emoción». «Un poco», admití, lo cual era la verdad más grande que había dicho en días. «Solo quiero que todo salga perfecto». «Saldrá perfecto», me aseguró, dándome un beso rápido. «Esta noche es el comienzo de nuestro para siempre». «¿El para siempre?». La frase se quedó flotando en el aire entre nosotros. Su para siempre era una fantasía construida sobre mentiras. El mío sería una verdad brutal que estaba a punto de desatarse. De camino al restaurante, con ella parloteando alegremente a mi lado, repasé el plan en mi mente una última vez. Camila llegaría a las 9 en punto, justo cuando los discursos estuvieran terminando. Entraría, se dirigiría a nuestra mesa. Yo me levantaría, la recibiría. El resto sería una reacción en cadena. Era un plan simple, pero su éxito dependía de una ejecución impecable. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y una extraña y oscura expectación. Iba a destruir la vida que había construido. Iba a herir a la mujer que, a pesar de todo, una vez había amado. Iba a causar un escándalo frente a nuestras familias y amigos. No había vuelta atrás. Cuando aparqué el coche frente al elegante restaurante, Renata se volvió hacia mí, su rostro iluminado por la emoción. «Gracias por esto, Damián», dijo en voz baja. «Gracias por entenderme, por ser tan maduro. Sabía que eras el hombre indicado para mí». Esa fue la última gota. La condescendencia, la arrogancia de creer que me había manejado, que me había doblegado a su voluntad. Toda duda, todo resquicio de culpa que pudiera haber sentido, se evaporó. Ya no sentía pena. Solo una resolución fría como el hielo. Le sonreí, la sonrisa más sincera que le había dedicado en días. «No tienes nada que agradecer», le dije. «Esta noche será inolvidable». Y lo sería. Pero no de la forma que ella imaginaba. El restaurante era la encarnación del buen gusto de Renata. Un salón privado con grandes ventanales que daban a un río iluminado por la luna, mesas vestidas con manteles de lino blanco y centros de mesa con las mismas peonías rosadas de la boda. El aire olía a flores y a dinero. Unas 40 personas, nuestro círculo más íntimo, llenaban la sala con risas y conversaciones animadas. Mis padres, sus padres, nuestros hermanos, los amigos de toda la vida. Todos estaban allí para celebrar nuestro amor, un amor que yo sabía que era una farsa. Me movía entre los invitados como un autómata, sonriendo, asintiendo, aceptando felicitaciones. Cada 6 una pareja perfecta era como un pequeño corte en la piel. Cada se te ve tan feliz era una vuelta más de tuerca. Mi amigo Héctor me dio un abrazo de oso. «Lo conseguiste, campeón. Te llevas a la chica más increíble». Le di una palmada en la espalda, incapaz de formular una respuesta. Renata era la estrella de la noche, por supuesto. Flotaba de grupo en grupo, su risa resonando en la sala. Llevaba un vestido blanco corto que realzaba su figura, y su rostro brillaba con una felicidad que, para mi horror, parecía genuina. Quizás se había creído su propia mentira. Quizás en su mundo, el amor y la traición podían coexistir sin problemas. Y entonces, llegó él. Bruno entró en la sala con una sonrisa de suficiencia, vestido con un traje caro que gritaba «Mírame».
Saludó a un par de personas que conocía de la universidad y luego sus ojos buscaron a Renata. Lo que vi a continuación confirmó que estaba haciendo lo correcto. Renata se acercó a él y se fundieron en un abrazo. Un abrazo que duró un latido, 2 latidos más de lo socialmente aceptable. Vi cómo la mano de él se deslizaba un poco más abajo de su cintura de lo que debería. Vi cómo, al separarse, se miraron a los ojos durante un instante que pareció congelarse en el tiempo. No era la mirada de 2 viejos amigos. Era una mirada cargada de secretos, de complicidad. Una chispa de posesión en los ojos de él, una pizca de desafío en los de ella. Nadie más en la sala pareció notarlo, absortos en sus propias conversaciones. Pero yo lo vi. Y fue como ver la firma en un contrato de traición. La cena transcurrió entre discursos emotivos y anécdotas divertidas. El padre de Renata habló de lo orgulloso que estaba de la mujer en la que se había convertido y me dio la bienvenida a la familia. Mis padres hablaron de lo feliz que me veían desde que había conocido a Renata. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de hipocresía que me rodeaba. Aplaudí en los momentos adecuados. Reí de los chistes. Bruno estaba sentado en una mesa cercana y de vez en cuando cruzaba miradas con Renata por encima de las cabezas de los demás. Pequeños gestos, sonrisas fugaces que eran invisibles para el resto, pero que para mí eran tan evidentes como luces de neón. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Camila. Llego en 5 minutos. ¿Lista la artillería? Mi corazón se aceleró. Afirmativo. Esperando luz verde, respondí. El último discurso fue el de mi hermana, que contó una historia vergonzosa de mi infancia y terminó diciendo lo mucho que Renata me había cambiado para mejor. Todos levantaron sus copas. Por Damián y Renata. Bebí un sorbo de champán, el líquido frío y burbujeante haciendo nada por calmar el fuego en mi estómago. Era el momento. Justo cuando el personal comenzaba a servir el postre, las puertas del salón privado se abrieron. Una figura entró en la sala. Era Camila. Llevaba un sencillo pero increíblemente elegante vestido negro. Su cabello estaba recogido, y su maquillaje era sutil, resaltando la determinación en su mirada. Caminaba con una calma y una seguridad que capturaron la atención de toda la sala. Las conversaciones se apagaron una a una. Todas las cabezas se giraron para mirar a la recién llegada. Vi el rostro de Renata. Su sonrisa se congeló. La confusión se apoderó de sus facciones. Miró a Bruno, buscando una respuesta. El rostro de Bruno era una obra de arte del pánico. Se quedó completamente blanco, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. Sus ojos estaban fijos en su esposa, desorbitados por el terror y la incredulidad. Parecía un hombre que acababa de ver a un fantasma. Camila ignoró a todo el mundo. Sus ojos se encontraron con los míos desde el otro lado de la sala. Le di un leve asentimiento. Con una compostura digna de una reina, caminó directamente hacia nuestra mesa, la mesa de honor. El único sonido en la sala era el de sus tacones contra el suelo de mármol. Perdón por la demora, dijo, su voz clara y firme, resonando en el silencio. El trabajo se complicó. Luego se volvió hacia mí y sonrió. Javier me invitó como su, +1, sorpresa. Espero no interrumpir nada importante. Me levanté, mi silla haciendo un ruido áspero contra el suelo. Me acerqué a ella y le di un beso en la mejilla, un gesto de familiaridad que fue como echar gasolina al fuego. Nunca, respondí en voz alta para que todos oyeran. Has llegado justo a tiempo. La llevé hasta la silla vacía que había guardado a mi lado, justo enfrente de un petrificado Bruno y una lívida Renata. El aire estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. La obra estaba a punto de comenzar. Y yo tenía el papel protagonista. El murmullo se extendió por la sala como un reguero de pólvora. Los invitados se miraban unos a otros, confundidos. Renata me lanzó una mirada furiosa, susurrando entre dientes, ¿qué significa esto, Damián? ¿Quién es ella? Paciencia, respondí con una calma que la descolocó por completo. Todo a su debido tiempo. Me levanté,
cogí mi copa de champán y golpeé suavemente el borde con un cuchillo para pedir atención. El silencio volvió a caer, denso y expectante. Gracias a todos por venir esta noche, empecé, mi voz sorprendentemente firme. Significa mucho para nosotros tener a nuestra familia y amigos más cercanos aquí, celebrando el comienzo de nuestro futuro. Y hablando de futuro, he aprendido recientemente que un futuro sólido solo puede construirse sobre una base de confianza y honestidad absoluta. Sin secretos. Sin mentiras. Vi a Renata y a Bruno intercambiar una mirada de pánico. Sus padres me miraban con extrañeza. Renata y yo siempre hemos querido que nuestra boda sea moderna y personal, continué, caminando hacia la pequeña mesa donde estaba mi ordenador portátil, ya conectado al proyector del restaurante. Así que, en lugar del típico montaje de fotos cursis, he preparado algo un poco diferente. Algo que habla de la verdadera naturaleza de nuestra conexión. Con el corazón martillándome en el pecho, pulsé una tecla. La gran pantalla blanca que colgaba en la pared, la misma donde se suponía que debían aparecer fotos de nuestros viajes y sonrisas, cobró vida. Pero no con fotos. Apareció la primera captura de pantalla. Un mensaje de WhatsApp. El nombre de Bruno en la parte superior. Y debajo, las palabras de Renata: Damián es tan predecible, tan cuadriculado. Nunca entendería nuestra conexión especial. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La madre de Renata se llevó una mano a la boca. Hice clic de nuevo. Siguiente captura. Bruno, ¿estás segura de que estará de acuerdo con que vaya? Renata, no te preocupes. Sé cómo manejar a Damián. Le daré un discurso sobre la madurez y cederá. Siempre lo hace. El rostro de mi padre se ensombreció. Mi hermana me miró con los ojos muy abiertos, horrorizada. Seguí pasando las imágenes. Los coqueteos. Las promesas de verse. Las burlas hacia mí. Y luego, la prueba final. La conversación sobre la coartada. Renata, asegúrate de que Camila no se entere. No quiero dramas. Bruno, tranquila. Le he dicho que tengo un viaje de negocios ese fin de semana. No sospechará nada. En ese momento, Camila se levantó. Su elegancia era un arma. Para los que no me conocen, dijo, su voz resonando con una fuerza helada, soy Camila. La esposa de Bruno. Y, como pueden ver, no estoy en ningún viaje de negocios. El caos estalló. Renata se levantó de un salto, con el rostro descompuesto por las lágrimas y la rabia. No es lo que parece, gritó. Damián, ¿cómo te atreves a hacer esto? Son solo mensajes. Éramos amigos. Pero nadie la escuchaba. Su padre, un hombre orgulloso y respetado, la miraba con una decepción tan profunda que era casi tangible. Bruno estaba hundido en su silla, con la cabeza entre las manos, completamente derrotado. Amigos, dije yo, mi voz finalmente rompiéndose con el peso de la traición. ¿Amigos que planean mentiras a espaldas de sus parejas? ¿Amigos que se burlan de la persona con la que te vas a casar? Me volví hacia ella, y por primera vez, vio la verdad de mi dolor, de mi furia. Me diste un ultimátum, Renata. Si te molesta, ahí está la puerta. Tenías razón. Me molestaba. Y ahora, te estoy mostrando la salida. La cena terminó abruptamente. Los invitados se marcharon en un silencio incómodo, algunos dándome una palmada de apoyo en el hombro, otros evitando mi mirada. Los padres de Renata la sacaron de allí mientras ella seguía sollozando histéricamente. Bruno se escabulló como una rata, con Camila siguiéndolo a corta distancia, diciéndole, tú y yo tenemos que hablar. Me quedé solo en medio del salón, con los restos de la fiesta y los ecos de una vida destrozada. Me sentí vacío, pero extrañamente, también me sentí libre. La mañana siguiente fue un torbellino de cancelaciones. El lugar, el catering, las flores, la luna de miel. Cada llamada era un clavo más en el ataúd de mi antigua vida. Perdí los 10.000 euros del depósito, pero el coste de mi libertad no tenía precio.
Tuve una última conversación con Renata cuando fui a recoger mis cosas de la casa. Estaba demacrada, sus ojos hinchados. Intentó todas las tácticas, las lágrimas, las súplicas, la ira, la culpa. Pero ya nada de eso funcionaba conmigo. Tú misma lo dijiste, Renata, le dije, mientras metía mis libros en una caja. Si tenía un problema, ahí estaba la puerta. Resulta que el problema eras tú. Y esa puerta ahora es para ti. Las semanas siguientes, las consecuencias de esa noche se desplegaron como una onda expansiva. Camila me contó que había solicitado el divorcio de inmediato. Con las pruebas que teníamos, el proceso fue rápido y a su favor. Se quedó con la casa y una parte considerable de sus bienes. Bruno, según supe, perdió su trabajo poco después cuando el escándalo llegó a oídos de sus jefes. Renata intentó una campaña de victimización en redes sociales, pero sus propios amigos y familiares, testigos de la verdad proyectada en esa pantalla, la silenciaron. Perdió su trabajo, su círculo social y tuvo que volver a vivir con sus padres, humillada. En cuanto a mí, necesitaba escapar. Con el dinero que me quedaba de la boda, compré un billete de avión sin destino fijo. Terminé en Europa, con una mochila y ninguna expectativa. Caminé por las calles de Barcelona, me perdí en los museos de Roma. Y en un pequeño hostal en Florencia, mientras intentaba descifrar un mapa, una chica se rió de mi frustración y me ofreció su ayuda. Se llamaba Jimena. Era diseñadora, viajando sola después de una ruptura. No hablamos de nuestros pasados. Hablamos de arte, de comida, de los libros que nos habían cambiado la vida. Fue fácil. Genuino. Sanador. Hoy, varios meses después, escribo esto desde mi nuevo apartamento. Es más pequeño que la casa que compartía con Renata, pero es mío. Está ordenado, lógico, pero hay un par de cuadros coloridos en la pared que Jimena me ayudó a elegir en una de sus visitas. Aún hablamos casi todos los días. No sé qué nos deparará el futuro, y por primera vez en mi vida, me siento cómodo con esa incertidumbre. La traición de Renata fue la peor crisis de mi sistema, un error catastrófico que amenazó con destruirlo todo. Pero también fue una purga necesaria. Me obligó a reescribir mi propio código, a basarlo no en una felicidad predecible, sino en el respeto propio y la verdad. Mirando hacia atrás, ¿hice lo correcto al exponer la verdad de esa manera tan pública? ¿O debería haberlo manejado en privado? A veces me pregunto si fui demasiado lejos. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas. Y déjame saber qué piensas en los comentarios.